un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta explicación del punto 300. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Algunos textos bíblicos que aquí se nos ofrecen. El texto del libro de Sirácida, capítulo 43, versículo 28, dice: ¿dónde hallar fuerza para glorificarle? Que Él es el grande sobre todas sus obras. Temible es el Señor, inmensamente grande, maravilloso su poderío. Fijaros el texto, ¿eh? ¿Dónde hallar fuerza para glorificarle? Que Él es el grande sobre todas sus obras. Es decir, que nosotros tenemos el problema de que no tenemos fuerza suficiente para glorificarle en su grandeza. Nos faltan fuerzas, es decir, necesitamos que Él mismo nos dé la fuerza para poder glorificarle. Es tan grande Dios que nosotros necesitamos como una fuerza supletoria que Él mismo nos dé, la fuerza del Espíritu Santo, para poder glorificarle. Si no, nos quedamos cortísimos, ¿no? Una expresión, como veis, fuerte y potente, ¿eh? Su grandeza no tiene medida. Salmo 145.3. Bueno, o sea que es bella la expresión, ¿eh? Salmo 145.3. No tiene medida. ¿Cuánto de grande? No preguntes eso, infinito. Y claro, enseguida nosotros queremos medir las cosas, ¿no? ¿Qué extensión tiene el universo? Sí, el universo tiene una extensión. El universo tiene pues una edad, una extensión. No es infinito, pero a Dios no le pongas medida. Dios es infinito, ¿eh? O sea, se subraya ese aspecto. Otro texto que es impresionante es pues con expresiones propias de la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando dice: la tierra es el escabel de sus pies. Es una manera de hablar, pero bien gráfica, ¿no? Imagínate un rey que se viste un zapato y que ese zapato tiene un pequeño escabel, tiene, pues un pequeño adorno. Y dice: el universo es el escabel de los pies de Yahvé. Una manera de hablar metafórica, pero bien gráfica, como diciendo: esto que para ti y para nosotros es un misterio de la grandeza de Dios, la inmensidad de la creación. Sin embargo, para Dios es como un adorno, el escabel de sus pies. Y al mismo tiempo encontramos textos de la Sagrada Escritura que subrayan, como hemos dicho antes, no ya la trascendencia, sino la inmanencia. Especialmente ese texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. En Él vivimos, nos movemos y existimos. En Dios vivo, en Dios me muevo, en Dios existo. Es decir, que Dios no solo es inmensamente grande, sino que también está misteriosamente cerca de nosotros, o nosotros cerca de Él, que en Él estamos sostenidos, ¿eh? Es como el aire en el que respiramos, es como, ¿eh? Bien, las dos afirmaciones de la Sagrada Escritura pues están, por un lado y por otro, están afirmadas. Luego hay que decir que a la hora de confesar esto, solo cuando se han llegado a formular proposiciones heréticas, es cuando la Iglesia ha tenido la necesidad de salir al paso, pues condenando determinados errores. Por ejemplo, en el Concilio Lateranense IV, pues allá en el año 1215, se condenó la doctrina de un teólogo parisiense, Amalrico de Bene, quien decía que Dios es todo, sin establecer una distinción entre Dios y las criaturas, ¿eh? Bueno, quiere decir que es que la Iglesia ha confesado lo que dice la Sagrada Escritura y no ha tenido necesidad de salir a condenar determinados errores hasta que en la historia de la Iglesia algún hereje las ha formulado, ¿no? En el siglo XIII, pues este teólogo parisino vino a decir que Dios es todo,
y no distinguía entre Dios y el mundo. Decía, es que el mundo también es Dios. Es que, bueno, entonces en ese momento, en el siglo XIII, la Iglesia sale a condenar esa afirmación. No es que la Iglesia hasta el siglo XIII no tuviese eso claro, no. Lo que pasa es que no vio la necesidad de condenarlo de esa forma hasta que ese teólogo concreto no hiciese esa afirmación, ¿no? Pero la Iglesia, hay que decir que ha defendido tenazmente la distinción real entre Dios y las criaturas, cerrando toda posibilidad de que algunos identifiquen la naturaleza humana con la divina. Incluso, fijaros bien, incluso teniendo que a veces que discernir desde cerca algunos místicos, porque es posible que algunos místicos, cuando hablan de la elevación de la criatura a Dios, puedan tener ciertos, ¿no? Ciertos términos que parece que la mística la confunden con el panteísmo, ¿no? Y entonces es cuando la Iglesia distingue y dice, bueno, un momento, ¿no? Claro que los místicos, en su experiencia de Dios tan cercana a ellos, a veces uno puede leer libros de ciertos místicos y les puede parecer panteísmo, pues el decir que las criaturas les hablan todas ellas de Dios, pero eso no es panteísmo, ¿no? La Iglesia tiene que distinguir lo que es una verdadera mística de lo que es el panteísmo, que es otra cosa. Una cosa es la elevación del hombre a Dios, a introducirse en su experiencia mística de Dios, pero por ejemplo, frente a ciertas proposiciones como de Maestro Eckhart, etcétera, la Iglesia tuvo que decir, ojo, que esto es un falso misticismo, que aquí están ustedes mezclando lo que es el panteísmo, etcétera. Bueno. Y fue finalmente el Concilio Vaticano I, pues la afirmación más explícita que ha hecho el magisterio de la Iglesia, pues frente a todo tipo de panteísmos. En concreto, fijaros lo que es la expresión del Vaticano I en la Constitución Dogmática Dei Filius. Dice: la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana cree y confiesa que existe un solo Dios verdadero y vivo, creador y señor de cielo y tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en entendimiento y voluntad y en toda perfección, el cual, siendo una sola sustancia espiritual singular, totalmente simple e inmutable, debe ser predicado como distinto del mundo real y esencialmente. Felicísimo en sí y de sí, e inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera él mismo, lo que fuera de él mismo existe o puede ser concebido. O sea, como veis, una afirmación muy contundente la del Vaticano I, distinguiendo a Dios de las criaturas, ¿no? Pues porque existía también esa tendencia a que los falsos misticismos confundan. Una cosa es la mística que nos acerca a Dios o que nos hace entender que Dios es tan cercano, y otra cosa es el no distinguir pues lo que es creador y criatura, no distinguir una cosa de la otra. Esa definición magisterial del Vaticano I viene a atajar cualquier forma de panteísmo que niega la creación como un acto singular y propio de Dios. Bueno, es de alguna manera pues una respuesta clara del magisterio, que ha venido a ser muy providencial, porque en nuestros días creo que toda esta tendencia de la nueva era, en medio de la cual estamos, y que empapa mucho nuestra cultura y el pensamiento cultural, etcétera, la nueva era no distingue lo que es la experiencia profunda de Dios de lo que es la afirmación de que somos criaturas y Dios es libre de habernos creado o no creado, y por lo tanto somos esencialmente distintos de Dios. Somos esencialmente distintos de Dios, criaturas suyas, pero no podemos confundir, ¿no?, la espiritualidad con el panteísmo, con el decir que todo es Dios o que nosotros somos una especie de emanación de Dios o cosas por el estilo. Bien, este es la afirmación y el recorrido
un poco, digamos, de la historia de la Iglesia, en cómo se ha mantenido esta frase de San Agustín que dice: Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y Él está en lo más hondo de mí. En nuestra forma de relacionarnos con Dios tenemos que sacar todas las consecuencias, bueno, sacar las consecuencias que se derivan de esto. Dios está por encima de todo. Y esto nos tiene que llevar a relativizar muchas cosas. Cuando alguien dice Dios está por encima de todo, eso nos tiene que ayudar a no ahogarnos en un vaso de agua. A saber que pues las dificultades que vivimos en el fondo son muy limitadas, ¿no? Dios está por encima de todo. Y al mismo tiempo Dios está en lo más hondo de mí. Decir esto segundo, pues también tiene muchas consecuencias para nuestra espiritualidad, para no pensarnos que estemos nunca solos, entender que Dios camina junto a nosotros, que no nos deja de la mano, saber que Dios no nos lanzó a la existencia y se olvidó de nosotros hasta el día del juicio final, no, sino que Dios es mi amigo, me ofrece su intimidad, ¿no? Hay consecuencias pues muy profundas de cada una de estas dos afirmaciones de San Agustín, de la trascendencia a la inmanencia. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.